Yo buscaba enseñarles a ustedes estos llaveros, para los cuales solamente necesitamos retazos de tela y mosquetones que tengan aquí en su interior aproximadamente 2 centímetros de ancho. Ese era mi objetivo, o ese es mi objetivo el día de hoy. Pero haciendo investigaciones más profundas, me di cuenta que también existen esto que se hacen de la misma forma y son collares. Sí, collares llaveros, pero que también sirven para colocarse en las escarapelas en eventos especiales, o que también nos puede servir para colgar también nuestros audífonos. ¿Cómo les parece? ¿Quieren ver cómo se hace? Porque hay que hacerlo con detallitos para que nos queden con detalles de fina coquetería. Este proyecto no solamente es un llavero. Este proyecto también lo usan en los eventos para darles a las personas que asisten una tarjeta donde aquí les dicen qué es lo que va a haber durante todo el evento. Se lo dan a uno así y se utiliza con un cordón o una tira o un collar alusivo al evento. Entonces nosotros, por eso me parece importante que aprendamos a hacerlo. Que necesitamos mosquetones. Consiguen de estos, es lo ideal. Este es un ancho acorde, tiene como unos 2 centímetros si no estoy mal. Sirven estos también, eso los hay de diferentes figuras. Ustedes escojan los que a ustedes les guste. Y vamos a gastar los retazos, ¿por qué? Porque aquí yo tengo un retazo de 9 centímetros por 23, pero también podría unir retazos pequeños hasta que me dé esta medida que es 9 por 23 o el largo que ustedes necesiten. Por ejemplo, aquí hay uno que mide 70 centímetros y es lo que yo les decía a ustedes, un collar. Lo vamos a ver también que lo podemos hacer súper largo. Mire, qué tal si vamos a asistir a un evento de costura y lo tenemos hacia la mano, bien sea con nuestras llaves, para colgarnos los audífonos, qué sé yo. Entonces hoy, aparte de enseñarles el proyecto, les quiero mostrar hoy mi super plancha. Casi nunca plancho aquí en los proyectos, pero hoy, como niño pequeño, con esta planchita que parece de juguete, les cuento que se plancha de esta forma la tira de tela. Doblamos por la mitad, completamente por la mitad, y luego nuevamente llevamos las orillas hacia el centro, nuevamente las orillas hacia el centro y vamos planchando. En esto sí se hace indispensable. Yo no siempre les muestro a ustedes por el tiempo y todo eso, pero hoy aprovecho para mostrarles a ustedes lo que es planchar con esta mini plancha, que es una maravilla. Y si quieren la plancha, me pueden escribir al WhatsApp 321-960-9002 para que ustedes la disfruten y la aprovechen tanto como yo. Miren, me encanta porque es súper livianita. Nos sirve para estos proyectos. Este de 9 por 23. Aquí tengo uno largo que estoy sacando que mide 90 centímetros de largo y me parece genial. A veces tengo que tener las llaves cerquita de mí. Entonces, pues, también, pues lo vamos a aprovechar. Y primero que todo, la plancha. Planchando estos proyectos. Que para variar, se me cayó. Una vez tenemos nosotros bien planchadito este proyecto, miren qué linda, me gustó, hay unas demasiado pequeñas, esta me encanta porque me da seguridad, no me siento tanto como jugando, me siento como planchando de verdad. Además, ¿quieren que les cuente? Para viajes cortos también nos sirve, entonces pregúntenme por ella, 321-960-9002. Ahora sí, aquí vamos a apagarla. Tiene varias opciones, mínimo, ropa sintética, nylon, algodón, al máximo. Y ahora la vamos a apagar, la desconecto y nos vamos a coser. Listo, ahora me vengo para mi máquina y vamos a coser por donde me dejó bien ceñida la planchita. Vamos a coser lo siguiente. No, por ahí no, mentiras. Doblamos muy bien dobladito y cogemos uno de los mosquetones, cualquiera de ellos. Voy a escoger el día de hoy. Voy a trabajar con el más pequeño porque es el que de pronto puede darme un poco de alguna dificultad y quiero que ustedes la vean. Entonces, miren, lo paso por el mosquetón, luego vengo para acá y uno los extremos. Esto es para que me quede bien fino y bien bonito.
Siempre las costuras nos deben quedar bien bonitas. Y así nos mandan a hacer este tipo de trabajos. Lo pueden usar ustedes como recordatorios de ocasiones especiales, dar esto. Pueden ustedes participar en ferias y eventos y de pronto este no es su producto principal, pero sí puede ser un producto que usted puede hacer rápidamente bastantes y que los va a vender también muy fácilmente porque pues las personas que asistan al evento van a quererse llevarse por lo menos un recuerdito. Y esto no sale tan costoso. Nuevamente doblo. Ya vieron que abrí las costuras. Nuevamente doblo. Y ahora nuevamente organizo mi llavero, mi telita. Miren, este es un pedazo de tela de 23. Estoy haciéndolo pequeño para que ustedes vean que sí es posible hacerse. Y ahora me voy a la máquina y voy a coser, que se vean, se encuentren bien las costuras para que no haya problema. Y paso mi primera costura, corriendo el mosquetón suavemente. Un proyecto para principiantes, un proyecto para que se pongan ustedes y le saquen jugo a esa máquina de coser. Si ven que no hay ningún problema y eso que mi máquina no tiene algo que yo sé que algunas máquinas familiares tienen, que es un codito que uno se lo retira y se trabaja esto mucho más cómodo. Mi máquina no lo tiene, pero eso no es problema para mí porque igual trabajo aquí, mira. Le paso costura a los dos orillos. Si quiere uno solo, pues también. Ahí está. Qué fácil y qué bonito proyecto, ¿verdad que sí? Yo veo que eso, bueno, a veces mandan estampar esas tiras de tela con alguna cosita y quedan unas telas bien bonitas. Aprovechen todo ese retacerío que tienen en la casa y utilícenlo para hacer proyectos fáciles, rápidos y útiles. Cortamos hilitos. Y ahora van a ver esa costura donde la voy a guardar yo. Esa costura queda aquí arriba, ahí en el mosquetón, aquí en esta parte del mosquetón. Ahí. Aquí que no se vea. ¿Y por dónde voy a pasar la costura? Por donde la máquina me lo permita. Entonces hago lo siguiente. Me vengo para la máquina y miro a ver el ancho del prensatela, dónde queda completamente abajo, donde le quede a usted sin que quede incómodo el prensatelas, para nada. Y aquí empezamos adelante, atrás y termino adelante, atrás. Y eso es todo. Fácil, elegante, fácil, sencillo y rápido de hacer. Mírenlo, no me queda más que cortar los hilos y hacer el grandote, mostrarles que yo ya hice que hice este otro y cualquiera de los dos sirve para lo que les decía, miren. En los eventos los usan para colgarse en esto. ¿Ven qué bonito? Bueno, yo voy a quedarme haciendo este que es de una tela que tenía una tira de estas que es como de metros, de estampados como de modista, como de costureras, como de manualidades. Y ya porque mi trabajo ya está hecho. Que lo disfruten y lo aprovechen y le saquen dinerito. Bueno, les dije voy a hacer uno para mí que sea como alusivo a lo que tenga que ver con costura. ¿Cierto? Sí, me gusta. Mire, es que esto también se usa para esto que se llaman escarapelas, para cuando hay algún evento especial. Solamente vaya y búsquese estos mosquetones. Estos los venden en las cacharrerías. Los van a encontrar grandes, medianos, pequeños. Busquen que aquí le quepan unos 2 centímetros para que puedan hacerlo. De los 9 centímetros de ancho que yo les dije, este me quedó de 90 centímetros. Este tiene un poquito menos. Mira que también sirve para que con el mosquetón introduzcamos en este huequito estos son unos audífonos y por supuesto pues el llavero. Entonces esto era un collar
o llavero en el que ustedes se van a ir, vaya corriendo y búsquese todos los retazos o trate de unir retazos que lleguen a medir 9 por 25 centímetros y va a poder hacer proyectos tan lindos como estos que acabo de enseñarles el día de hoy. Ya saben, para ustedes, para regalar y por supuesto también para que conviertan su idea en un emprendimiento. Su idea de negocio puede ser su mejor emprendimiento. Siempre empezamos por algo pequeño y vamos llegando a lo más grande. ¡Anímense! El momento cuando es, el momento es ahora. Nunca sabrá cómo le va a ir si no empieza. Nunca sabrá si las cosas van a salir si no lo ha hecho. Nunca sabrá cómo le van a salir las cosas si no se equivoca, comete errores, en fin. Es la única forma de salir adelante. Los quiero muchísimo, los llevo aquí en el corazón, pero siento un cariño más especial por aquellos que me dejan su manito arriba, que se suscriben y que además comparten este video y dejan un comentario amable. Un besito, Dios te bendiga, chao.